Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Ejecutivo? Mi nombre es Matías Morales y los voy a estar acompañando para hacer un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con la reanudación del intercambio de prisioneros entre Hamás e Israel y la violación del acuerdo de alto al fuego con el Líbano por parte de Israel. Vamos a abordar otras cuestiones como el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, los preparativos para el inicio de las negociaciones de paz con Ucrania, las elecciones en Alemania y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Sexto intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Donald Trump aseguró el jueves que Ucrania formará parte de las conversaciones de paz. Ucrania ha perdido irreversiblemente no solo Crimea, sino también las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Los líderes europeos siguen divididos sobre la posibilidad de enviar tropas de paz a Ucrania. Los analistas han advertido que Trump usa los aranceles como arma para que los demás países hagan concesiones. El periódico The New York Times informó que el Departamento de Estado estadounidense clasificará como organizaciones terroristas a grupos criminales de México. El gobierno de Panamá negó el martes que casi 300 migrantes que hace unos días llegaron deportados desde Estados Unidos estén detenidos. Gustavo Petro denunció el martes un plan de narcotraficantes para asesinarlo lanzando misiles contra su avión. La Fiscalía de Brasil imputó el martes al expresidente Jair Bolsonaro. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El alto al fuego entre Israel y Hamás sigue vigente después de que la organización islamista aceptara liberar a 3 rehenes, a pesar de haber advertido que no lo haría si Israel continuaba violando los términos de la tregua. Se trató de un argentino, un ruso y un estadounidense, todos con nacionalidad israelí, y a cambio este liberó a 369 prisioneros, la mayor cantidad desde el cese de las hostilidades. La liberación rebajó la tensión que se había disparado en los últimos días por la advertencia de Israel de que retomaría las hostilidades si Hamás se negaba a seguir con las liberaciones, aunque continuaron las condenas a ambos lados, ya que Hamás volvió a exponer a los rehenes en público antes de entregárselos a la Cruz Roja, y lo hizo con un mensaje que decía que la única migración sería a Jerusalén, en referencia a la intención de Donald Trump de expulsarlos a Egipto y a Jordania, mientras que Israel envió a los presos palestinos con camisetas con la estrella de David y que decían "no olvidamos ni perdonamos". Hamás había denunciado la violación del acuerdo, ya que Israel seguía bloqueando la ayuda humanitaria, atacando civiles e impidiendo el retorno de los desplazados al norte de la franja, por lo que los medios israelíes comunicaron que el gobierno de Benjamin Netanyahu aumentaría la entrada de ayuda internacional a Gaza, incluyendo tiendas de campaña, gas y equipo médico, para compensar los bloqueos de las semanas anteriores, en un intento de salvar el acuerdo. No obstante, Israel comunicó que no permitirían la entrada de equipo pesado para retirar escombros, a pesar de que siguen atrapados 14.000 cuerpos en descomposición. Sexto intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. El movimiento islamista Hamás liberó el sábado al israelo-argentino Yair Horn, al ruso-israelí Sasha Trupanov y al estadounidense-israelí Sagi Dekelchen, tras casi 500 días de cautiverio. Antes de entregarlos a la Cruz Roja, los milicianos de Hamás y la Yihad Islámica, encapuchados y armados, subieron a los rehenes a un estrado y los obligaron a tomar la palabra brevemente. A cambio, Israel liberó a 369 presos palestinos. En Ramallah, un grupo de ellos fue recibido con emoción por familiares y simpatizantes. La televisión israelí difundió imágenes de los reclusos portando camisetas con el logo del servicio de prisiones y el mensaje en árabe "no olvidamos ni perdonamos". Hamás condenó estos hechos, que calificó como un acto racista, y afirmó que es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. La Cruz Roja pidió a ambos bandos que hagan más por respetar la dignidad de los liberados. Tras meses de negociaciones, la tregua en la Franja de Gaza entró en vigor el 19 de enero y ha permitido liberar a 24 rehenes y 765 presos palestinos. El cese al fuego se tambaleó esta semana entre acusaciones cruzadas de vulnerar el acuerdo. Hamás afirmó el sábado que Estados Unidos debe obligar a Israel a respetar las condiciones del pacto para garantizar la liberación de los rehenes. Por su lado, el ejército israelí afirmó que está preparando planes de ataque en paralelo al entusiasmo que acompaña cada liberación.
Asimismo, Estados Unidos e Israel ratificaron el fortalecimiento de su alianza con la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Jerusalén, como primera parada en una gira que incluyó también Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Rubio se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y defendió la propuesta de Donald Trump de quedarse con el control de Gaza para construir la Riviera de Medio Oriente con edificios de lujo, expulsando a los palestinos, afirmando que se necesitaba abandonar el ciclo que los hacía llegar siempre al mismo lugar, por lo que actualmente era la única solución viable, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a presentar otra propuesta mejor si la tenían, pasando por alto los reclamos por la solución de los dos estados. El secretario de Estado consideró además que el plan para Gaza podría contener las actividades fundamentalistas de Hezbollah, los hutíes de Yemen y la yihad islámica, mientras que Hamás tenía que ser eliminado porque no podía continuar como una fuerza política o militar. A su vez, ambos coincidieron en que Irán era el principal enemigo regional y que nunca permitirían que tuviera armas nucleares. Por su parte, el mandatario israelí reveló que tenía una estrategia común con Donald Trump para destruir a Hamás, aunque no podía revelar los detalles, como cuándo se abrirían las puertas del infierno sobre Gaza, como había propuesto el presidente norteamericano si no se liberaba a todos los rehenes. Por último, se abordó la manera de encarar las futuras negociaciones para la segunda etapa del alto el fuego, aunque esta vez con Estados Unidos presionando para retomar las hostilidades, dado que contemplaría la retirada total de Israel, dejándole Gaza a Hamás. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Israel como primera parada de su primera gira por Oriente Medio. En su viaje se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Rubio habló con el primer ministro israelí sobre la controvertida propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, entre otros temas regionales. El nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos respaldó el plan de Trump para Gaza, ya que citó la necesidad de un cambio. What cannot continue is the same cycle where we repeat over and over again and wind up in the exact same place. Related to that, the president's been very clear. Hamas cannot continue as a military or government force. And frankly, as long as it stands as a force that can govern or as a force that can administer or as a force that can threaten by use of violence, peace becomes impossible. Netanyahu dice que el plan de Trump es la única opción viable que permite un futuro diferente. El primer ministro israelí dice que mantiene un estrecho contacto con el presidente estadounidense para orientar los próximos pasos de Israel. President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy, and we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. Rubio partirá a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes a continuación, mientras continúa su gira. Ha optado por saltarse Egipto y Jordania después de que se negaran a aceptar a los palestinos desplazados de Gaza. Pero mientras continuaba la incertidumbre por las negociaciones para la segunda etapa del alto al fuego con Hamás, con la organización islamista proponiendo liberar a todos los rehenes juntos si Israel se comprometía a terminar el conflicto definitivamente y retirar a sus tropas de la franja, Israel continuó perdiendo credibilidad después de que anunciara que violaría los términos del acuerdo con Hezbollah y no se retiraría completamente del Líbano. El pasado martes se cumplía el plazo pactado, pero el gobierno de Benjamin Netanyahu comunicó que conservaría presencia militar en 5 puntos estratégicos, afirmando que su intención era seguir defendiendo a sus residentes y asegurar que no existía ninguna amenaza inmediata. Poco más tarde, el mandatario libanés Joseph Aoun rechazó el incumplimiento del acuerdo de forma categórica y les pidió a los países que hicieron de mediadores que presionaran a Israel para que respetara lo pactado, sobre todo Francia y Estados Unidos. Además, aseguró que, tal como se había acordado, el ejército regular del Líbano estaba listo para desplegarse en ciudades y pueblos de los que Israel tendría que retirarse y que sería capaz de proteger la frontera, agregando que ante el incumplimiento responderían con una posición nacional unificada e integral, porque no aceptaría que ni un solo israelí permaneciera en su territorio. La decisión de Israel se tomó a pesar de que no se reportó ninguna violación grave por parte de Hezbollah,
que tenía que retirarse al norte del río Litani, a 30 kilómetros de la frontera, y desmantelar sus infraestructuras militares al sur del país. Por su parte, el jefe de la organización islamista, Naim Qassem, recordó que era el gobierno libanés el que tenía la responsabilidad de asegurar la retirada de las tropas israelíes. Los desplazados del sur del Líbano comenzaron a regresar el martes a las aldeas fronterizas con Israel, luego que expirara el plazo fijado por el acuerdo de alto al fuego entre Hezbollah e Israel para la retirada de este último. Según los términos de dicho acuerdo, las tropas israelíes debían abandonar completamente el Líbano el 18 de febrero, tras un aplazamiento de la fecha inicialmente fijada para el 26 de enero. Las tropas se retiraron el martes, salvo en 5 puntos que consideran estratégicos. Como parte del acuerdo de alto el fuego en el norte, las Fuerzas Armadas completarán hoy la retirada del Líbano. Permaneceremos temporalmente en 5 puntos altos estratégicos necesarios para nuestra seguridad. Por su parte, el Líbano aseguró el martes que está preparado para asumir funciones en la frontera, denunció la presencia israelí en su suelo como una ocupación y anunció que acudirá al Consejo de Seguridad de la ONU para presionar a Israel a retirarse totalmente. Según los términos del acuerdo de tregua, Hezbollah se comprometió por su parte a desmantelar sus infraestructuras y a retirarse al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera israelí. Este poderoso movimiento armado que ha dominado la vida política del Líbano durante años, fue fundado y financiado por Irán, enemigo jurado de Israel. El regreso no era fácil. En muchos pueblos, los escombros y los controles militares no permitían llegar en coche, así que los habitantes aparcaban sus vehículos en la entrada y seguían a pie. Y ahora quisiera dejar de lado el conflicto en Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Donald Trump comunicó que los contactos directos entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra comenzarían con una reunión de alto nivel en Múnich, aunque el gobierno de Volodymyr Zelensky informó que no tenía previsto participar en la cumbre, asegurando que no habían sido invitados y que no pensaba reiniciar los contactos con Moscú hasta reunirse con sus socios estratégicos en un intento de darle protagonismo a Europa. Trump había mantenido una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin y comunicó que acordaron comenzar las negociaciones de paz de inmediato. El norteamericano dijo que la llamada había sido larga y productiva y que pronto se encontrarían en persona, posiblemente en Arabia Saudita, para lo cual ya estaban trabajando el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. De esta manera, Trump abandonó la política de la anterior administración de Joe Biden de no negociar nada sobre Ucrania sin Ucrania, aunque posteriormente el ministro de Defensa, Pete Hegseth, negó que se tratara de una traición. Tras la llamada, Trump se comunicó con Zelensky para informarle lo que había hablado con Putin, pero el presidente ucraniano se mostró crítico y advirtió sobre los peligros de dejar que el republicano negociara directamente con Putin porque podría ser manipulado, y dijo que no aceptaría garantías de seguridad que no involucraran a Estados Unidos. Por su parte, Trump le dijo que Ucrania no entraría a la OTAN y que en algún momento deberían celebrarse las elecciones presidenciales que Ucrania pospuso tras decretar la ley marcial, que tendrían que haber tenido lugar en marzo del 2024. Por último, se le transmitió a Ucrania que el retorno a las fronteras del 2014 era un objetivo poco realista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que Ucrania formará parte de las conversaciones de paz para poner fin a 3 años de conflicto con Rusia y anunció una reunión en Múnich, al sur de Alemania, entre altos cargos de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Rusia estará ahí con nuestra gente. Ucrania también estará invitada, por cierto. No estoy seguro de quién estará ahí exactamente de cada país, pero habrá personas de alto nivel de Rusia, de Ucrania y de Estados Unidos. Ucrania aseguró el jueves que no tiene previsto participar en la reunión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania debe hablar primero con Estados Unidos y que Europa debe participar en cualquier conversación seria encaminada a lograr una paz auténtica y duradera. Tendríamos a Ucrania, tendríamos a Rusia y también a otras personas involucradas, muchas personas, muchas bifurcaciones en el juego. Te diré algo.
Esta es una situación muy interesante, pero la guerra de Ucrania tiene que terminar. Trump y el presidente ruso Vladimir Putin hablaron por teléfono sobre cómo poner fin al conflicto, iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Este contacto motivó reacciones enérgicas en la Unión Europea y afirman que la administración estadounidense puede estar cediendo en todo lo que Rusia quiere. El magnate también dijo que le encantaría tener a Rusia de vuelta en el G7, del que fue suspendido en 2014, después de que Moscú anexionara la península ucraniana de Crimea. Ucrania confiaba en que las exigencias de Donald Trump chocaran contra las intenciones de Vladimir Putin y que esto provocara un conflicto que decidiera la situación a su favor, recuperando a Estados Unidos como aliado. No obstante, el primer desencuentro fue con Zelensky, que comunicó que se había negado a firmar la cesión de las tierras raras que tiene Ucrania y que reclama Donald Trump, porque Estados Unidos no ofrecía a cambio ninguna garantía de seguridad. Además, también chocan con respecto a la presencia de Europa en la mesa de negociaciones, dado que el enviado especial de Estados Unidos para el conflicto de Ucrania, Keith Kellogg, dijo que esto estaba descartado, mientras que Zelensky exige que también participen sus aliados del continente. Por último, el presidente ucraniano sostiene que primero tendrían que encontrar una postura común con Estados Unidos y recién entonces sentarse a negociar con Rusia. Asimismo, Europa reaccionó con indignación a la intención de Washington de dejarla fuera de la ecuación, y desde París los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, España, Polonia, el Reino Unido y Ucrania advirtieron que no se los haría a un lado. A su vez, el español José Manuel Álvarez afirmó que una guerra injusta no podía terminar con una paz injusta, y el ministro ucraniano Andriy Sybiga sostuvo que la seguridad de Ucrania y de Europa eran indivisibles. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, criticó que Trump estuviera dando concesiones incluso antes de que comenzaran las negociaciones. Y también China reaccionó al posible inicio de un proceso de paz, celebrando la comunicación entre Vladimir Putin y Donald Trump, afirmando que el diálogo era la única salida al conflicto. Además, también destacó la importancia de que potencias influyentes como Rusia y Estados Unidos fortalecieran sus relaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que ordenó a sus ministros el sábado que no firmaran un acuerdo propuesto para dar a Estados Unidos acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania. Dijo que el documento estaba demasiado centrado en los intereses estadounidenses y no incluía garantías de seguridad para Ucrania que disuadieran una futura agresión rusa. There are not very contradictory things about security guarantees in this document, and for me it's very important the connection between some kind of security guarantees and some kind of investment. Pero según Zelensky, los contactos entre Kiev y Washington deben ser prioritarios. Solo después de esos encuentros, de que se haya puesto en marcha un plan para frenar a Putin, creo que estará bien hablar con los rusos. El gesto de la Casa Blanca motivó una reacción enérgica de los aliados europeos, que temen que ni la Unión Europea ni Ucrania tengan voz en las negociaciones. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió el jueves que un acuerdo a espaldas del bloque simplemente no funcionará porque no habrá implementación. No deberíamos quitar nada de la mesa antes incluso de que hayan empezado las negociaciones, porque eso juega para el bando de Rusia y es lo que ellos quieren. Porque les damos todo lo que quieren incluso antes de que empiecen las negociaciones. Es apaciguamiento, nunca ha funcionado. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que es crucial que Ucrania esté estrechamente involucrada en todo lo que la concierne. Y mientras tanto, ya se puso en marcha el proceso para el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, con una reunión de alto nivel en Riad, de la que participaron los ministros de Exteriores Sergei Lavrov y Marco Rubio. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, comunicó que los objetivos eran sentar las bases para el comienzo de las negociaciones de paz con Ucrania y una futura reunión entre los mandatarios Vladimir Putin y Donald Trump, pero que antes que nada buscarían recuperar todo el abanico de las relaciones bilaterales que se había perdido con el gobierno de Joe Biden, lo que significaría el fin del aislamiento de Moscú, promovido sobre todo por Kiev. La reunión duró más de 4 horas y posteriormente el secretario de Estado informó que habían quedado en designar un equipo de alto nivel para alcanzar una paz permanente
y comenzar a discutir, pensar y examinar la cooperación geopolítica y económica una vez terminado el conflicto. Además, Washington reiteró que Kiev tendrá que hacer concesiones territoriales, pero que a cambio tendría alguna garantía de seguridad. Por su parte, Rusia relajó su postura ante la posibilidad de que Ucrania entre a la Unión Europea, afirmando que tenía el derecho soberano de elegir sus alianzas económicas, teniendo en cuenta que el bloque no era militar. A su vez, el asesor del Kremlin en política exterior, Yuri Ushakov, moderó las expectativas, declarando que si bien las conversaciones iban bien, las posturas todavía eran muy lejanas. De cualquier forma, se destacó como algo muy positivo que las misiones diplomáticas volvieran a operar sin restricciones de personal. Por último, Rubio dijo que Europa estaría involucrada en el proceso de paz, porque había contribuido al esfuerzo. Es la imagen que marcó el reinicio de diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia. La excusa, buscar un fin a la guerra en Ucrania, aunque en esta mesa no había ningún ucraniano, pero que fue un primer paso para normalizar relaciones, como lo calificó el secretario de Estado Marco Rubio, quien encabezó la delegación de Estados Unidos. Lo otro es empezar a identificar las oportunidades extraordinarias que existen si este conflicto llega a un final aceptable para asociarnos con los rusos geopolíticamente en cuestiones de interés común. Ambos países restablecerán la planta de personal en sus respectivas embajadas, empezando por la designación pronta de embajadores. También acordaron la creación de un equipo de alto nivel que se encargue de trazar un plan para ponerle fin a lo que llaman conflicto en Ucrania. Creo que la conversación ha sido muy útil. No nos hemos limitado a escuchar, sino que hemos oído mutuamente, y tengo motivos para creer que la parte estadounidense ha tomado mayor conciencia de nuestra posición. La posición de la que habla Lavrov parece ir en línea con lo que el embajador ruso ante Naciones Unidas ha dejado claro en las últimas horas. Ucrania ha perdido irreversiblemente no solo Crimea, sino también las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporillas, que se ha unido a Rusia. Zelensky desde Turquía pidió que no se hicieran acuerdos a su espalda ni de Europa. Estoy convencido de que es una cuestión de principios para Ucrania, para nuestra región y para Europa, que cualquier negociación sobre el fin de la guerra no se lleve a cabo a espaldas de los actores clave afectados por las consecuencias de la agresión de Rusia. Unas horas más tarde, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky se encontró en Ankara con su par turco Recep Erdogan, que jugó un papel importante en las negociaciones que ambos bandos mantuvieron al principio de la guerra, con el objetivo de involucrar a Turquía en las garantías de seguridad que le pide a Estados Unidos y a la Unión Europea una vez terminado el conflicto. Y Zelensky aprovechó para aclarar que él estaba a favor de una solución diplomática, asegurando que estaba claro que ninguno de los dos podría ganar en el campo de batalla, aunque Rusia no para de avanzar. Y el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, ya advirtió que la propia existencia del país estaba en juego si las negociaciones no comenzaban pronto. No obstante, Zelensky aclaró que tendría que ser una paz justa, en la que no se reconocería legalmente los territorios ocupados por Rusia y que no aceptaría los términos de unas negociaciones en las que no hubiera participado, destacando que no solo no lo habían invitado a la reunión que mantuvieron Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita, sino que se había enterado por los medios de los resultados. Unas declaraciones que molestaron a Donald Trump, que reiteró el llamado a que Ucrania convocara elecciones, afirmando que el mandatario ucraniano tenía el 4% de aprobación. Zelensky tenía previsto ir a Riyadh después de Turquía, pero informó que había preferido posponer el viaje hasta el 10 de marzo porque quería evitar coincidencias. Por su parte, Erdogan declaró que para Turquía la integridad territorial y la soberanía de Ucrania eran indiscutibles, aunque afirmó que respaldaba los esfuerzos de paz de Donald Trump porque era la misma política que seguía desde hacía 3 años. Asimismo, dijo que su país sería un lugar apropiado para eventuales conversaciones de paz, aunque todo parece indicar que se llevarían a cabo en Arabia Saudita. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la cancelación de su viaje programado a Arabia Saudí para evitar lo que calificó como coincidencias tras la reunión entre altos representantes estadounidenses y rusos en Riad. En la reunión a la que Kiev no fue invitado, Rusia y Estados Unidos allanaron el terreno para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А
Сполучені Штати, ми їх очікуємо в Києві. El anuncio de Zelensky se produjo en el marco de su reunión con el presidente turco Erdogan en Ankara. Allí dijo que cualquier negociación de paz con Rusia no debería tener lugar a espaldas de las partes involucradas. Por su parte, Erdogan afirmó que el enfoque de Estados Unidos está en línea con la política turca. Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. Erdogan sugirió también que Turquía sería un anfitrión ideal, dijo, para unas eventuales conversaciones de paz entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, en vista de los esfuerzos de su país para mediar entre las partes en conflicto en el pasado. La conferencia de seguridad que tuvo lugar en Múnich generó alarma en Europa, que considera más necesario que nunca adoptar su propia estrategia de seguridad tras ver cómo Donald Trump les daba la espalda, por lo que el presidente francés Emmanuel Macron convocó a una reunión urgente a la que asistieron los principales socios europeos, con el objetivo de avanzar en una política de defensa propia que, según reclaman algunos, podría derivar en una alianza paralela a la OTAN que dejara fuera a Estados Unidos, como viene reclamando Macron desde hace tiempo, para reducir la dependencia o la influencia de Washington en las políticas del continente, o incluso en la creación de un ejército europeo, aunque el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, adelantó que no apoyaría en la unificación de los ejércitos nacionales bajo un mando único, y consideró que ahora lo más importante era aumentar el gasto en defensa. Además, buscaban adoptar una postura común de cara a las futuras negociaciones de paz, que les permitiera jugar un papel relevante tanto en el proceso como después de la guerra. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que estaba dispuesto a enviar tropas como parte de las garantías de seguridad que reclamaba Ucrania, mientras que intentaría actuar como puente entre Europa y Estados Unidos. No obstante, también surgieron desacuerdos sobre el envío de tropas, ya que España considera que es una cuestión que se tiene que hablar más adelante, y Alemania, Polonia e Italia expresaron su oposición. Entre los asistentes también estuvieron los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que se dejó afuera a los más cercanos a Rusia, como Hungría y Eslovaquia. Los líderes europeos siguen divididos sobre la posibilidad de enviar tropas de paz a Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de paz con Rusia. Algunos de ellos se reunieron para conversaciones de emergencia en París después de haber sido aparentemente excluidos de las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que está dispuesto a considerar el envío de tropas británicas. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop, because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que es prematuro considerar la idea sin la participación de Kiev. Ich bin sogar ein wenig irritiert über diese Debatten, das will ich ganz offen sagen. Hier wird über die Köpfe der Ukraine hinweg über das Ergebnis von Friedensgesprächen, die nicht stattgefunden haben und bei denen die Ukraine nicht Ja gesagt hat und nicht am Tisch gesessen hat, über mögliche Varianten von Ergebnissen gesprochen. Das ist höchst unangemessen, um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Wir wissen gar nicht, was das Ergebnis sein wird. Otros líderes, como el primer ministro holandés Dick Schoof, no han excluido la idea, pero tampoco se han comprometido. Poco antes de la reunión, el presidente francés Emmanuel Macron habló con el presidente estadounidense Donald Trump, pero la oficina de Macron no reveló detalles sobre la discusión. Uno de los líderes que se había expresado a favor de la creación de las Fuerzas Armadas de Europa había sido el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que advirtió que el futuro de Europa solo tenía que depender de los europeos y que convertirse en un actor fuerte en el ámbito internacional era la única manera de que Estados Unidos los tuviera en cuenta en sus decisiones geopolíticas. Y sus palabras parecieron una respuesta a las declaraciones del representante norteamericano para la guerra de Ucrania, Keith Kellogg, que había dicho que era partidario de la escuela realista, por lo que creía que las negociaciones solo tendrían que estar a cargo de actores fuertes, pero que Europa podría presentar alguna iniciativa. Además,
Kellogg había atribuido el fracaso de los acuerdos de Minsk encabezados por Francia y Alemania a que había mucha gente en la mesa. Pero Zelensky no se resigna a perder a Estados Unidos como aliado y convocó a todos los países de la OTAN, sumando a otros como Japón, a una cumbre prevista para el 24 de febrero en Kiev, en la que los socios podrían presionar a Estados Unidos en un intento de volver a tener una postura común. No obstante, las diferencias entre Estados Unidos y Europa trascienden a Ucrania, ya que el vicepresidente norteamericano J.D. Vance la acusó de coartar la libertad de expresión y de ignorar al electorado de formaciones alternativas, refiriéndose al cordón sanitario en Alemania contra la extrema derecha, por lo que el canciller alemán Olaf Scholz le respondió que los nazis habían cometido crímenes horribles y que Estados Unidos había ayudado a combatirlos, por lo que entenderían que no fueran a colaborar con la extrema derecha, al tiempo que rechazó la intromisión. Zelensky llega a Múnich después de días difíciles, con la administración Trump buscando a Putin para una negociación de paz en la que Ucrania y la Unión Europea temen quedarse fuera, con él mismo desgastado tras casi 3 años de guerra. Los aliados europeos lo arropan y le devuelven el protagonismo. Creo en Europa, y ha subrayado, les urjo a actuar por su propio bien. Para el presidente ucraniano, eso pasa por crear unas fuerzas armadas europeas. Para que el futuro de Europa dependa solo de los europeos, ha dicho. Y convoca en Kiev, el 24 de febrero, a todos los países socios, incluido Estados Unidos o Japón, para pactar una postura común, un intento de evitar que Trump siga yendo por libre. Las grietas entre Europa y Estados Unidos son cada vez más grandes, y no solo por la guerra en Ucrania. Ayer el vicepresidente Vance criticó el cordón sanitario a la ultraderecha a una semana de las elecciones en Alemania. Dijo que la libertad de expresión está en retroceso en Europa. Y hoy el anfitrión, el canciller Scholz, responde: no permite que desde fuera se entrometan en la democracia de su país. Ha subrayado: todos han cerrado filas una vez más en torno a Ucrania. Scholz, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que dice la Unión Europea seguirá trabajando hombro a hombro con Kiev, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que también ha defendido que Ucrania debe formar parte de las negociaciones de paz y aplaude que los aliados aumenten el gasto en defensa. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la política comercial de Estados Unidos, de las elecciones en Alemania y mucho más. No se vayan, ya volvemos.